me va? Qué gusto, bienvenida, bienvenido a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la semana. Gracias por acompañarnos y en esta oportunidad vamos a hablar un tema verdaderamente interesante y actual. Se trata de si las caricaturas de servidores públicos en propaganda electoral vulneran la equidad en la contienda. ¿Quieres saber qué sucedió a partir de una sentencia del Tribunal Electoral? Bueno, pues quédese con nosotros. Para platicar de este importante tema en la vida electoral de nuestro país, saludo con mucho gusto al licenciado Javier Ortiz Flores, secretario instructor de la ponencia del magistrado presidente de este Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Lucy. Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y le acompaña la secretaria de Estudio y Cuenta también de la ponencia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, Claudia Elizabeth Hernández Zapata, a quien le doy también con mucho gusto la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Lucy. Es un gusto poder estar aquí contigo para platicar de esta sentencia, desde luego en la compañía de don Javier. Bueno, pues a ambos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en un punto de la vida electoral de nuestro país en que han surgido temas que se deben resolver por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Para dar certeza y seguridad jurídica a los procesos electorales, no solo al actual, sino a los futuros. Y en este caso vamos a hablar, pues como ya les decía, de las caricaturas de servidoras, servidores públicos como propaganda electoral. ¿Vulneran o no la equidad en la contienda? ¿Qué hechos dieron lugar a esta sentencia? Te preguntaría, Claudia. Claro que sí, Lucy. Si me permites, hay que situar esta controversia en el año 2022, cuando se llevaron a cabo 6 procesos electorales para renovar gubernaturas. Todo comienza con un tuit del partido político Morena, en el que señala palabras más, palabras menos, sonríe, este 5 de junio ganamos 6 de 6, en el que pusieron una imagen de la caricatura conocida como el AMLito con un pulgar arriba. Esta publicación fue realizada el 29 de mayo, 7 días antes de que se llevaran a cabo los procesos electorales en las entidades federativas. Cuando dices AMLito, estamos refiriéndonos al jefe del Ejecutivo Federal, el presidente de la República. Correcto, para allá vamos. Es todo un análisis que lleva a cabo primero la Sala Regional Especializada y posteriormente esta Sala Superior. Inconforme con esa publicación, un ciudadano, militante y también legislador de un partido político presenta una denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, quien sustancia el procedimiento y después remite los autos a la Sala Regional Especializada, quien determina que hay una sanción por vulnerar el principio de equidad en la contienda, derivado de que justo hace este análisis y dice, esa imagen es el uso de la imagen de un servidor público, del titular del Ejecutivo, en propaganda electoral. Y entonces procede a imponerle a Morena una multa por 9,622 pesos. Inconformes, acuden a esta Sala Superior en contra de esa sentencia, tanto el partido político como quien presentó la queja original. Quien presenta la queja originalmente, lo que señala es una sanción muy baja, que no es disuasiva para esta conducta, y el planteamiento de Morena, que es el que desarrolla todo este análisis, es en 2 sentidos. El primero, lo que señala es decir, no hay una base legal para sancionar este tipo de conductas. Lo que estoy haciendo está permitido. Y después está permitido porque es un ejercicio al derecho a mi libertad de expresión y de cómo hacer propaganda electoral. Estos son los ejes en los que tiene que pronunciarse o analizar la Sala Superior, quien concluye confirmar la resolución de la Sala Regional Especializada, primero, porque sí hay una base legal para sancionar no solo esta conducta, sino cualquier otro tipo de propaganda que sea violatoria a los principios constitucionales que rigen los procesos electorales. Después de eso, también la Sala Superior hace un análisis ya concreto de la propaganda, qué significaba, qué transmitía.
A partir de estos puntos creo que llega a conclusiones muy, muy puntuales. Podrían resumirse de esta manera. La imagen representa al titular del Ejecutivo. En efecto, sí. No hay otra interpretación que se le pueda dar, porque si bien lo sabemos, desde 2005 ha sido una imagen que ha sido representativa. Hay para total esta presa claridad respecto a eso. Uh-huh. El segundo señalamiento es si el titular del Ejecutivo, un servidor público, puede ser usada su imagen en propaganda electoral en beneficio de un partido político o unas candidaturas en un proceso electoral. Entonces, la Sala Superior, otra premisa que concluye y dice, claro que no puede ser permitido porque vulnera la equidad. ¿Y por qué se vulnera? Porque los demás contendientes no pueden hacer uso de esa imagen. Así es. Entonces ya hay una variación entre que yo puedo utilizar para promocionarme y mi contendiente no. Rompemos este piso parejo. Entonces decide confirmar la resolución, como lo comenté, de la Sala Regional Especializada sobre estas como sencillos premisas. Bueno, Claudia, pues nos dejas un panorama muy claro, nada más que añadir de momento. Yo iría con Javier a preguntarle, ya que Claudia nos da el planteamiento completo, ¿hubo principios constitucionales, sí o no, que se vulneraron? Categóricamente la respuesta es sí, tal como lo determinó la Sala Superior en la sentencia. Y es que ya es un lugar común razonable, los ciudadanos lo saben, los operadores judiciales también lo saben, el derecho no solo está compuesto de reglas, sino también de principios. Y en materia electoral hay una serie de principios constitucionales que nos dicen cómo deben ser las elecciones constitucionales en nuestro país para que sean válidas y democráticas. En ese sentido, nuestra Constitución establece una serie de principios, por ejemplo, el principio de equidad en la contienda, así como el principio de elecciones libres y auténticas, que por cierto son principios que también están establecidos en los tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y pues otros instrumentos internacionales. Claro. ¿No? De esta manera, la Sala Superior concluyó que el material denunciado, el material acreditado, constituía una violación directa al principio de equidad en la contienda, que se establece, por un lado, en el artículo 134, pero también al haber afectado la libre formación de las preferencias electorales de la ciudadanía, se consideró que se violaba el principio de elecciones libres y auténticas. Entonces, aquí lo importante es que, porque es uno de los aspectos que más se han discutido en las redes sociales, en los artículos de los comentaristas, cómo es que la Sala prohibió la utilización de la imagen del AMLito en la propaganda electoral. Estás diciendo algo muy importante, prohíbe la imagen de AMLito, la caricatura, en propaganda electoral. Es muy claro. Así es. No, y al respecto es importante señalar lo siguiente, que la Sala Superior no prohibió nada, sino que, como ya lo adelantaba Claudia, Las bases. resolvió un par de recursos judiciales en donde la cuestión principal a resolver era si es válido o no la utilización de esta imagen conocida como el AMLito o de algún otro personaje en la propaganda electoral por los partidos políticos. Y la respuesta de la Sala Superior es de que esto contraviene las reglas constitucionales y legales de la propaganda político-electoral en el orden jurídico mexicano. Entonces aquí llega el partido político Morena y dice, no hay base constitucional, ni legal, ni convencional, y nos estás diciendo lo contrario, ¿verdad? Exactamente. Esa respuesta debe decirse que, contrariamente a lo que planteó Morena, que decía, oye, no hay ningún tipo legal, no hay ninguna prohibición legal, lo que la Sala Superior determinó es que se cumple de manera satisfactoria el principio de tipicidad, ¿no? Y aquí simplemente diré algo, si parece muy técnico, pero no lo es, pero que nos lleva a mostrar que efectivamente es una propaganda prohibida.
Lo importante es lo siguiente, tener en cuenta que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen un estatus constitucionalmente reconocido y además tienen fines constitucionales. Y lo más importante es de que están sujetos necesariamente al orden jurídico mexicano. En segundo lugar, los partidos políticos deben conducirse de acuerdo con los cauces constitucionales y legales. De manera que si la ley electoral, en este caso la Ley General de Instituciones y Partidos Políticos, establece claramente que los partidos políticos en su propaganda tienen como límite el respetar los establecidos en los artículos 6º y 7º constitucionales, así como los valores democráticos, y además, en cuarto lugar, si los valores democráticos son, por ejemplo, la equidad en la contienda y el principio de elecciones libres y auténticas, dado que en el caso se estableció que esa propaganda electoral viola estos principios constitucionales, se sigue necesariamente que esa propaganda está prohibida. Y es que si leemos, es que no es esto como el derecho penal, sino que el principio de tipicidad hay que modularlo de acuerdo con la naturaleza de la rama del derecho electoral, particularmente del derecho sancionador, en donde sí es aplicable el principio de tipicidad, pero de una manera modulada, Claro. que sea de acuerdo con la naturaleza del derecho electoral. Déjame ver si te entendí. La caricatura no está prohibida. Lo que está prohibido es usarla en propaganda electoral, en Exactamente. campaña, precampaña, de Exactamente. los candidatos y las candidatas. Exactamente. Así de claro. En ese sentido, la Sala Superior determinó que la responsabilidad directa en este caso era del partido político, no del servidor público, pero sí del partido político Que la usó. al utilizar, al capitalizar la figura nada menos que del jefe de Estado y el jefe de gobierno, que ocupa un lugar central, histórica y tradicionalmente en el sistema político mexicano, como es el presidente de la República. Hasta aquí las cosas ya están cada vez más claras respecto a este asunto. Claudia, tenemos por ahí 2 minutos antes de irnos a la pausa. Yo te preguntaría, ¿aplica también a caricaturas de cualquier persona servidora pública? Bueno, ¿De cualquier nivel este tema? creo que esta pregunta, antes de contestarla en puntual, quiero hacer una precisión. La sentencia, si bien analiza el caso concreto de la caricatura AMLito, lo cierto es que hay una precisión. No es la pura caricatura, es la imagen, la silueta, la fotografía del titular del Ejecutivo en cualquier tipo de propaganda. Y ahora se aplica, bueno, ya la pregunta es sí, es una prohibición general para cualquier partido político, para cualquier candidatura, el uso de la imagen de un servidor público que no sea la propia. Ya, entonces estamos entendiendo que no se prohíben las caricaturas, lo que se prohíbe es el uso en campaña, en precampaña, utilizando eso como un valor adicional para jalar votos. Eso es lo que está planteando la sentencia. Javier, antes de irnos a la pausa. Sí, efectivamente, y es que, y esto lo comentaré un poquito más adelante, si me permites, Claro, la libertad de expresión, que es un derecho, tiene límites. exacto. Y los partidos políticos, como lo consideró el órgano jurisdiccional federal, no puede prevalerse de esa libertad de expresión para usar una imagen de una figura como la del presidente de la República. En efecto, Javier, pues bueno, nos quedamos en esta primera parte ya con un panorama muy claro. Vamos a la pausa, regresamos, es muy breve, para concluir con este programa. Acompáñenos.
estamos de regreso, estamos hablando de las caricaturas de servidoras, servidores públicos como propaganda electoral, vulneran la equidad en la contienda. Y hasta aquí ya vimos que sí, en efecto, pero hay un tema muy importante que el propio partido político trajo a la mesa de debate, al área jurisdiccional, pues la libertad de expresión. ¿Qué sucede con ello? Sí, como adelantaba, querida Lucy, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, no es un derecho ilimitado, sino que la propia ley establece que tiene límites, que son los límites establecidos en la propia Constitución, artículos 6º y 7º constitucional, concretamente los derechos de terceros. Y en este caso estamos hablando de los derechos de la ciudadanía a formarse libremente sus preferencias electorales, así como ese derecho de libertad de expresión tiene como límite otros principios o valores constitucionales, como mencioné, el de equidad en la contienda. Hay una vieja tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica que los derechos individuales, los derechos humanos, deben verse en consonancia con el sistema electoral y viceversa, de manera que haya una armonización. Pero si la libertad de expresión tiene como límites expresos estos que mencioné, el partido político no puede alegar, bueno, sí lo puede hacer, pero finalmente su argumento es infundado en cuanto que esa utilización de la propaganda estaba protegida por el derecho a la libertad de expresión. La tesis de la sentencia es que no es así, porque la libertad de expresión tiene límites y además algo muy importante, conforme al criterio también jurisprudencial de la Sala Superior, en el caso de los partidos políticos no aplica esta cláusula de clausura de que todo lo que no está prohibido está permitido. Claro. Entonces, los partidos políticos como sujetos, y sujetos muy importantes de nuestro sistema político y jurídico, porque finalmente contribuyen a reproducir el Estado democrático de derecho, no pueden conducirse de una manera libérrima, sino conforme a los parámetros constitucionales. Bueno, y los partidos políticos, más que nadie, con mayor razón, tienen que cumplir las normas de nuestro sistema electoral. No pueden buscar la escapatoria para decir esto sí se vale y esto no se vale, ¿no? Pero, a ver, si esta sentencia es un ejemplo, ¿qué pasa, Claudia, con esos, pues te puedo decir ya muñequitos que circulan de diferentes precandidatos, funcionarias, funcionarios, pues que se han empezado a difundir? ¿Aplica aquí lo mismo? A ver, en principio quisiera hacer una aclaración muy importante. Hay una excepción que marca la sentencia, y es la reelección. En el caso de reelección estamos en este supuesto donde es un servidor público que también va a tener esta figura de candidato a la vez que desea reelegirse. Hay una excepción a ellos porque siendo servidor público, claro que puede hacer uso de su imagen caricaturizada, fotografía, cualquier otro tipo de diseño para promocionarse y explotarlo. En otro supuesto, una caricatura, tú también me comentas ahorita, ya hay algunos. Bueno, si soy candidata, claro que tengo derecho a caricaturizarme y hacer mi imagen vendible, promocionable y explotarla. Desde luego que creo que aquí no hay una prohibición como tal. Ahí no hay problema. No hay problema. Ahora, para entender esto en otros supuestos, creo que es necesario analizar caso por caso y que expongan ante el órgano jurisdiccional el contexto en el que se desarrolla esta caricatura. Si, bueno, estoy usando la imagen de un servidor público, pero no es proceso electoral, pero sí lo es, pero sí está en propaganda, pero sí lo hice en una forma personal, son elementos que deberán de ser analizados caso por caso para poder contestar puntualmente. Porque vaya que son signos de nuestros tiempos, estas caricaturas, ¿no? Digo, yo lo digo aquí en algunos lugares, pues de otras caricaturas, de otros personajes que no tienen nada que ver con la política, pues hasta los avientan en los conciertos y, en fin, tienen una utilidad
cada quien le da la utilidad que necesita darle, pero como dices tú, en proceso electoral, en campaña electoral, en precampaña, en propaganda electoral, no se pueden utilizar esas caricaturas. Es así. Así es. Bueno, y yo le preguntaría igualmente a Claudia, de reincidir, es decir, si vuelven a hacerlo, este tipo de conductas, ¿cuál podría ser la sanción? Porque vimos que era pues de casi 9,000 pesos, eso yo creo que un partido político dice, pues no es mucho. Lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer, ¿no? No, Lucy, mira, es una pregunta que ahora no te podría decir el impacto o va a ser mucho mayor o mucho menor. En principio, quien impone la sanción, en este caso fue la Sala Regional Especializada. Si la propaganda es del ámbito del conocimiento de los tribunales locales, bueno, ellos deberán de fijar la sanción. En este caso, la sala debe de analizar con base en la jurisprudencia, en la 41-2010, que nos habla de los elementos de la reincidencia, si es que se acreditan, bueno, como un agravante para poder imponer una sanción considerando el contexto del caso. O sea, si esta reincidencia se da a lo mejor en espectaculares, claro, si se da también en redes sociales, si ya forma parte de una campaña sistemática y entonces hay que poner una sanción que sea acorde con los hechos del caso. Entonces, deberá de valorarse también en ese momento si cumple con esta agravante. Pero atención que ya hay una sentencia, ¿no? Ya lo hay, ya hay un precedente. Que ya se lo pensarán 2 veces, decir, bueno, ¿le volvemos a jugar por ahí o no? Javier, ¿sentará un precedente esta sentencia para futuros procesos electorales? Desde luego que sí, en un sentido sí, en tanto que la sentencia contiene claramente un criterio jurídico aplicable a los próximos procesos electorales, tanto locales como el federal en el próximo año. Y el criterio jurídico está muy claramente expresado en la sentencia de que este tipo de propaganda visual ya sea se utilice, y esto es importante mencionarlo, en spots de televisión, en figuras, en botargas, en medios gráficos o cualquier otro medio simbólico, no está permitido como propaganda electoral válida, porque de utilizarla, eso puede poner en riesgo los principios constitucionales que deben regir cualquier tipo de elección. Bien, y ahora te preguntaría, dado que la naturaleza pues, del Tribunal Electoral es emitir estos criterios y dar certeza y seguridad jurídica, que no se vuelvan a repetir estas mismas conductas, te preguntaría, pues ¿se va a desarrollar una tesis relevante o por dónde va pues el impacto, ¿no, de esta sentencia? Mira, te comento lo siguiente, como te dije, ya hay un criterio jurídico que deberá ser seguido por el sistema de tribunales electorales de nuestro país, incluida la Sala Regional Especializada, así como las autoridades administrativas, en el entendido de que si bien no es todavía un criterio jurisprudencial obligatorio en los términos tradicionales, si utilizamos el lenguaje de la teoría del precedente, este es un precedente persuasivo, basado en razones. Incluso en el caso hipotético de que la propia sala decidiera cambiar de criterio, tendrá que justificar de manera reforzada el cambio de criterio. Pero por lo pronto es un criterio jurídico aplicable. Y respecto a la pregunta que me hacías, pues ya lo determinará el Pleno si corresponde hacer o no una tesis relevante, pero lo que te digo es que si nos asomamos a la sentencia, dada su estructura argumentativa, ya encontramos los elementos estructurales necesarios para formar una tesis relevante. ¿Como cuáles? Los hechos del caso, que ya se explicó por parte de Claudia, el criterio jurídico, claro, así como la justificación jurídica. Entonces, el criterio ya está y la tesis fácilmente se puede extraer de la sentencia. Muy bien, bueno, pues estamos casi por terminar el programa, nos quedan escasos minutos. Vuelvo contigo, Claudia, solamente para que en el marco de cuando estuviste cuando estuvieron construyendo esta sentencia, ¿cuáles fueron los highlights, los puntos más importantes que tú destacarías para la ciudadanía y para el mundo jurídico en general, ¿no? Electoral.
Sí, bueno, había un punto, uno de los primeros puntos que se basaban en la impugnación del partido político y era decir, es que es cualquier caricatura, no es posible que, no es como cierto que la ciudadanía lo ubique como presidente de la República. Entonces, ese es como el primer análisis en el que todos nos debemos de centrar. Si el AMLito o la caricatura del AMLito, desde luego, representa al titular del Ejecutivo. O sea, no hay lugar a dudas. El siguiente punto es si esto representa, como lo comencé diciendo, una diferenciación entre posibles candidaturas o partidos políticos. Claro que sí. Como lo decía don Javier, pues siempre la figura del presidente de la República representa un apoyo, aunque no lo diga, bueno, estoy apoyando a tal candidatura, el hecho de que citen su imagen en este tipo de propaganda. Sobran las palabras. Sobran las palabras. Es un mensaje implícito, indirecto, de un apoyo, que no pueden tener las otras candidaturas y claro que esto afecta a la equidad de la contienda. Y el último de los puntos es que nosotros estamos, el tribunal está para cuidar que estos principios sean respetados. ¿Y esto a partir de qué? De las propias normas que nos establecen las leyes y la Constitución, como lo ha desarrollado ya don Javier. Gracias, Claudia. Y Sí. bueno, Javier, para concluir, yo te preguntaría igualmente lo mismo, algo más que añadir respecto a eso para subrayar la necesidad de que, bueno, se tiene que aclarar porque pues muchas personas lo tomaron de manera diversa, ¿no? Sí, mira, dos cosas. Medios de comunicación inclusive. Sí. Dos cosas que me parece importante destacar. La primera, me parece que ese tipo de programas y de espacios constituyen un importante esfuerzo institucional para transparentar la justicia electoral. ¿En qué sentido? En el sentido concreto de hacer transparente cuál fue la argumentación judicial que llevó a la Sala Superior a determinar esta sentencia. Y segundo lugar, invitar al público, a la ciudadanía, a criticar razonadamente la sentencia, porque finalmente el enorme poder público de que están dotados los tribunales constitucionales se debe a la ciudadanía. En efecto. Y bueno, la crítica al trabajo jurisdiccional del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, quiero decirles que la recibe con gusto, la recibe con satisfacción porque significa mejora jurisdiccional, significa transparencia, significa una justicia abierta. Así es que, bueno, pues les agradecemos muchísimo su presencia, licenciado Javier Ortiz Flores, secretario instructor de la ponencia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, la licenciada Claudia Elizabeth Hernández Zapata, secretaria de Estudio y Cuenta también de la ponencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral. Gracias por su presencia, por su explicación, por su tiempo. Nosotros vamos a continuar con otro tema seguramente la próxima semana, así es que le pedimos que nos veamos la próxima.